Eh, y bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera y última sesión online del programa público de Vivero. Para quienes no conocen el programa Vivero, Vivero es un programa de formación en cine documental que comenzó a principios de este año en el noroeste del país, en los estados de Sonora, Baja California Sur. Fue una convocatoria en la cual se seleccionaron 16 personas que tienen trabajos pues arraigados a su territorio, con comunidades rurales o urbanas. Y pues hemos trabajado a través de 3 encuentros presenciales, uno en cada uno de los estados, pues sí, conociendo las herramientas, el lenguaje del cine documental, pero también aproximándonos a las historias que surgen de cada una de estas personas y su relación con los territorios, también desde un lugar desplazado, digamos, del centro de las pedagogías académicas del cine. Entonces, pues también con una currícula más abierta que estamos creando entre todas y todos y a partir de la escucha. Nos queda un encuentro que va a suceder en noviembre, cuando también vamos a tener la última parte del programa público en presencial. Pero en este momento las participantes se encuentran en sus momentos de rodaje de sus proyectos corales y y pues como en un momento de confrontar y enfrentarse también con lo que es la práctica, ¿no? Y aprender pues haciendo y entonces esta sesión era muy importante para nosotras porque pues contamos con 2 mujeres que consideramos pues muy admirables, que tienen una larga trayectoria en cine comunitario, en aproximarse también a procesos colaborativos arraigados al territorio en México y en Latinoamérica y pues que han participado de proyectos que son un referente directo de Vivero, ¿no? Como el CAI en el caso de Luna, como Vivas y Grabando también en el caso de Andrea, eh, y bueno, muchos otros en realidad de los que son parte y están activas. Y ya nos podrán contar ellas. Vamos a tener una primera hora donde nos van a contar sobre sus proyectos y sobre sus investigaciones vertebradas por algunas preguntas que tienen que ver con qué implicaciones tiene, por ejemplo, un relato verdaderamente coral, cómo hacemos que múltiples voces converjan, em, cómo relacionamos nuestros procesos al territorio, cómo hacemos protocolos de seguridad, de respeto dentro de las estructuras de colaboración del cine, ¿no? Cómo pensamos la autoría también de estas piezas que se vuelven corales. Entonces vamos a estar platicando sobre estos aspectos. Generalmente en la segunda hora abrimos a las intervenciones del grupo, entonces pues les pedimos que también si tienen alguna inquietud o etcétera pueden intervenir en el momento, escribirnos en el chat, levantar su manita, o si no, pues guardarse sus preguntas para que esa segunda parte de la sesión tengamos una conversación pues más jugosa. Para los viveros que están aquí, pues invitarles a aprovechar este momento y a estas grandes muchachas para que también puedan despejar estas dudas y estas inquietudes por las que están pasando justo ahora, pues ellas son, justo lo pensamos de esta manera. Em, y pues sin más, presentarles a Andrea Fajardo, a Luna Marán y darle primero la voz a Andrea. Ella va a presentar unos 15 minutos. Después, Al revés al había. revés, perdona, Luna. Ella va a comenzar presentando 15 minutos. Después viene Andrea y vamos a cerrar con Luna. Y yo voy a estar aquí anotando preguntitas, ideas, para que sigamos conversando. Así que sin más, muchísimas gracias y adelante, Luna. Mm.
Bueno, primero que nada, gracias a Isel, gracias a Cristiana, que deseamos que se vaya mejorando. Gracias también a toda la equipa de Ambulante que está haciendo posible este proceso de formación, que está pues experimentando nuevas herramientas y metodologías, ¿no? Celebro mucho el surgimiento de este proyecto y también me da mucho gusto poder compartir con ustedes esto y compartir como la respuesta a algunas preguntas que plantearon las compañeras para promover, digamos, esta conversación. Una de las preguntas que nos mandaban era, ¿qué implica construir un mente coral cuando convergen múltiples voces, miradas y formas de entender el territorio? Y entonces yo pensaba como, cómo compartirles, y entonces llegaba como a la invitación de que pensáramos que los proyectos que hacemos son un viaje, ¿no? Eh, Donde no, digamos, sí queremos una película y nos importa muchísimo tal vez hacer una película, pero que en realidad lo que yo quisiera poner como sobre la mesa a nivel como de lo que es importante es el viaje, ¿no? Es el proceso, en el cual atravesamos, no solo de manera individual, sino acompañadas con una colectividad, ¿no? A veces, muy pocas veces, escogemos hacer películas solas o solos, ¿no? La mayoría de veces hacemos, construimos un equipo de personas que nos acompañan en este viaje, ¿no? Entonces, pensando en esa idea del viaje, mi invitación es cómo sabemos a dónde estamos viajando, ¿no? Es como una de las preguntas que me gustaría como, ¿no? O sea, eh, ¿cómo sabemos si estamos viajando al mismo lugar, ¿no? Y para poder saber si estamos viajando al mismo lugar, es necesario como equipo hacernos la pregunta y plantearnos el horizonte, ¿no? O sea, hacia dónde estamos viajando. Y a veces en ese proceso de saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, nos podemos dar cuenta que tal vez, pues al principio no estamos de acuerdo, ¿no? Con el horizonte que estamos planteando, ¿no? Y creo que ahí se pueden empezar a generar como las primeras diferencias que hay que dilucidar, ¿no? Eh, cuáles, digamos, poniendo, no, bueno, sí quiero ir a Ciudad de México, pero no quiero ir a Polanco, quiero ir a Coyoacán, ¿no? Hay una gran diferencia, digamos, en el viaje y lo que nos vamos a encontrar pensando en esos dos horizontes totalmente distintos, ¿no? Entonces, a veces cuando se plantea esta pregunta, ¿no? De, pues, ¿a dónde queremos llegar? Podemos encontrar diferencias que son negociables, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, yo en realidad sí quiero ir a Polanco, pero bueno, tal vez eso lo dejo para otro momento de mi vida y puedo acompañarte a Coyoacán, ¿no? Eh, hay veces que no, que la parte de la equipa dice, no, yo es que la verdad mi viaje es irme a Polanco, ¿no? Y es una prioridad en mi vida, en mi historia personal, y entonces no puedo postergarlo. Entonces, ese tipo de preguntas nos sirven mucho para realmente dimensionar el horizonte común, ¿no? Que tenemos como equipo. Y la segunda pregunta que me gustaría como compartirles tiene que ver con cómo queremos hacer ese camino, ¿no? Queremos volar en avión, queremos irnos en tren, queremos irnos a caballo, queremos caminarlo, ¿no? Porque la diferencia entre tomar un vuelo o pedir un Uber helicóptero, ¿no? A poder decir, no, yo quiero hacer la caminata desde Guelatao de Juárez hasta Coyoacán, ¿no? Es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y el definir el cómo
queremos hacer ese proceso, en este caso pensando en las películas, pero aplica para todo tipo de proyectos, define pues el ritmo del proyecto, ¿no? Hay quienes van a querer, por ejemplo, no sé, cuando me refiero al cómo, pienso en si parte del equipo no quiere trabajar con celulares, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, casi todo mundo ahorita tiene un celular y sería factible que empezáramos a trabajar ya y a empezar a capturar imágenes y a reproducirlas con celular, ¿no? Pero si parte del... No, es que si esta película no la hacemos con una Alexa que cuesta no sé cuántos miles de pesos de renta al día, no va a funcionar esta película. Entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando que esta película en realidad va a salir a Netflix y Netflix no agarra películas que no las con Narri, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Entonces, esa gran diferencia de saber cómo queremos viajar define también un universo de situaciones, ¿no? Que nos permiten acercarnos con muchísima más claridad, a la hora pues, de tomar las decisiones. Ahora, siguiendo como esta metáfora del viaje, me gustaría como invitarles a pensar qué debe tener la mochila que nos vamos a llevar en este viaje, ¿no? Y me gustaría poner ahorita como 5 herramientas que creo que son indispensables para poder trabajar, y hacer el viaje que estamos, imaginando, ¿no? Uno es los principios y los valores que compartimos como colectividad que está detrás de la película o del proyecto que estamos haciendo, ¿no? La segunda, para mí, herramienta es como la definición de los fines, ¿no? Y aquí es muy importante porque muchas veces se entremezcla, ¿no? Hay parte del equipo que en realidad pues quiere hacer la película porque tiene un fin social de transformación, y hay parte del equipo porque quiere construir una voz artística, pues propia, ¿no? Y quiere experimentar artísticamente metodologías, ¿no? Y hay parte del equipo que dice, no, yo en realidad con esto quiero comprarme una casa, ¿no? Entonces, los diferentes fines, a veces pueden coexistir, pero muchas veces no. Entonces es necesario, que esos fines sí sean, digamos, estén de acuerdo y que sean espacios donde, digamos, de manera honesta podamos decir, no, el fin de esta película es un proceso emocional, familiar, de documentación, de memoria de archivo familiar. Y entonces queda claro el fin y los otros posibles, usos, digamos, de la película no van a ser prioritarias en la toma de decisiones, ¿no? Otra de las herramientas que sugiero llevar en esa mochila para este viaje es algo que pues hemos nombrado muchas personas y muchas colectividades como escucha atenta, ¿no? Como doble énfasis, ¿no? De decir, para construir estos proyectos necesitamos aprender a escuchar porque, el ejercicio del diálogo y de la conversación es elemental, o sea, más, ¿no? Lo que necesitamos es aprender a escuchar y escucharnos hacia adentro de por qué estoy haciendo este proyecto, realmente qué es lo que me motiva, escuchar a mi equipa, a mi colectivo, realmente ellos quieren ir a Coyoacán, o yo solamente estoy insistiendo, vayamos a Coyoacán, y los demás en realidad pues se quieren ir a Tepoztlán, ¿no? O sea, revisar, con mucha honestidad lo que está diciendo la colectividad, porque ahí es donde también podemos cometer muchos errores, pues, ¿no? En el presionar, digamos, decir, no es que para jalar para este lado, cuando en realidad la mayoría del equipo está queriendo jalar para otro, ¿no? Y ahí, bueno, cuando se generan esos espacios de crisis, pues vale la pena como replantear, digamos, con quiénes andamos, el camino, ¿no? Luego voy a continuar como un poco más con ese tema. Em, el diálogo es
una herramienta y pienso en el diálogo como un principio, pero también como un fin, ¿no? O sea, como una herramienta que es acostumbrarnos a poder confrontar ideas y negociar, digamos, esas ideas, ¿no? Está muy, digamos, relacionado con el aprender a escuchar lo que están diciendo las otras personas para poder dialogar, pero sí entender el diálogo como una herramienta que nos va a permitir resolver desde qué cámara vamos a rentar para hacer la película hasta el último detalle el último momento de la exhibición de la película, ¿no? Y siempre la disposición de colocar el diálogo como principio es una herramienta que nos permite, pues, posibilitar avanzar los proyectos, porque muchas veces cuando el diálogo se, se desusa, o sea, o se deja de usar o se abandona, lo que sucede es que pues le damos espacio al silencio y a la interpretación y entonces ya no sé si mi colaborador o mi quiere o no quiere esto o no quiere el otro, ¿no? Desde decisiones concretas y sencillas, el inicio del desarrollo del proyecto hasta el final, ¿no? Entonces, sí tener la herramienta del diálogo es es una, pues una fortaleza, digamos, dentro de ese viaje. Y pensar en la comunicación, ahorita más adelante voy a ahondar como a qué me refiero como otro de los elementos importantes para este viaje, ¿no? La segunda pregunta que nos hacían era cómo se construye la confianza y los acuerdos necesarios para iniciar un rodaje colectivo desde el cuidado y la reciprocidad, ¿no? Y pensaba, y no sé ustedes qué piensen, este, sobre este término de la confianza, pero o sea, cuando yo escucho confianza, escucho algo que es muy similar a cuando hablamos del amor, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, y a mí me gusta pensar la confianza, o sea, cuando yo conozco a alguien y hay una química, o sea, hay un intercambio, siento que la confianza se da, ¿no? Eh, pero como el amor, que puede surgir así, amor a primera vista, ¿no? Hay confianza a primera vista en esa misma lógica, pero para que se sostenga la confianza se tiene que alimentar, ¿no? Y ahí es donde empieza como a trabajarse como realmente el reto, ¿no? ¿Qué implica sostener la confianza a lo largo del tiempo? Una cosa que es importante para mí compartir como en estos espacios es dimensionar que los procesos cinematográficos que estamos haciendo son procesos de largo aliento. Eh, a veces son 1 o 2 años, así haciéndolo muy corto, ¿no? A veces pueden llegar a 10, 11, 12 años de trabajo, ¿no? Entonces son procesos de muy, muy largo aliento. Y en esos procesos de muy largo aliento, la confianza se tiene que sostener en ese trayecto, ¿no? Y para sostener, digamos, la confianza, necesitamos volver como a estas herramientas que platicábamos, ¿no? Cómo se construyen los acuerdos, ¿no? Cómo se dialogan, construir, por ejemplo, memoria de esos diálogos, o sea, acostumbrarnos a utilizar las herramientas de la escritura o grabarnos si es necesario, ¿no? Para apuntar los diálogos, los acuerdos, ¿no? Y entonces, porque como dicen los abuelos, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y pasa el tiempo y como son aventuras tan largas, pues luego al final, a medio camino, se nos olvida dónde íbamos o se nos olvida que habíamos acordado que íbamos a Coyoacán, ¿no? O se nos olvida algunos principios que habíamos puesto al principio del proyecto, ¿no?
Y sucede mucho en procesos de largo aliento que las personas cambiamos en 10 años o en 7 años o en 4 años. Las personas cambiamos, nos transformamos. Y también en ese sentido, la construcción de la tiene que ser un ritual, digamos, como de qué rituales tenemos como en la construcción de estos vínculos, de estas colectividades, como para sostener la confianza y para darnos cuenta que hay un punto donde cambiamos, ¿no? O sea, donde, híjole, estaba muy largo el camino y yo ya no quiero ir, ¿no? Quiero irme a Guatemala, ¿no? Quiero hacer un giro de 180 e irme a otro planeta, ¿no? Y cómo entonces hay una confianza, una ritualidad donde hay espacios de diálogo, donde se abre la posibilidad de decir, bueno, si tú ya no quieres ir, bueno, pues buen viaje, ¿no? O sea, honrar, digamos, bueno, me acompañaste hasta Puebla, gracias, ¿no? O sea, sí, y caminamos juntos un montón de tiempo y después honrar, ritualizar, vas a ir a Guatemala y yo voy a continuar el camino con otras personas, ¿no? Y abrir el espacio entonces, pues para adaptar a otras personas, ¿no? Eh, y si pasa que a la mitad del camino las personas que estamos en el proyecto ya no queremos ir a Coyoacán y nos queremos desviar a Cholula, ¿no? Pues también ser muy conscientes como de esos diálogos y entonces de decir, bueno, pues es que queríamos irnos primero a Coyoacán y bueno, ahora ya no, ahora queremos irnos a Cholula, ¿qué hacemos? ¿Todos estamos de acuerdo? Ah, bueno, sí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué retos va a implicar eso? ¿Qué cambios? Y asumir que el cambio y la transformación pues son parte pues del proceso mismo de un proceso pues creativo. Y hasta aquí voy a dejar una pausa y vamos a escuchar a Andrea y luego vamos a regresar conmigo. Mira. Gracias, Andrea, No, sí. agarro la pelotita. Gracias, Luna, por compartir. Pues yo quisiera compartirles que parte de la experiencia que he tenido viene de procesos, todos vienen de procesos colectivos, ¿no? Ahora mismo acabo de llegar de un proceso también en el que estuvo Ice con Vivas y grabando, ¿no? Pero he estado como parte del festival de cine y video comunitario, entonces siempre ha sido ponernos de acuerdo entre un montón de personas para ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces quisiera compartirles como tres casos que hicimos frente a algunas diferencias que hicimos en el rodaje y algunas de las aprendizajes que estos contextos nos fueron dando, ¿no? A estas distintas colectividades. Y algo que puedo decir de todas estas colectividades en las que he caminado en Ecuador, en Colombia, acá en México, es que creo que nuestro compromiso nunca fue con el cine, sino fue con el cuidado de la trama de la vida, ¿no? Y creo que eso nos hacía andar y caminar desde un lugar bien particular y distinto, ¿no? O sea, como que algo que me gusta también nombrar mucho y con Viva así grabando hemos pensado mucho, es como que estos espacios, ¿no? De cine comunitario nos sirvan como la semilla organizativa que si nos organizamos para ver qué queremos narrar, cómo lo queremos narrar, qué necesitamos para que eso suceda, pues queda una semilla organizativa para defender la vida en general, ¿no? Para lo que se necesite, ¿no? Y lo que atente contra ella, ¿no? Entonces, eh, creo que es donde quisiera poner el acento, que para nosotros ya la forma organizativa y la forma en la que lo hacemos es como la forma en la que nos queremos pensar, organizarnos para el mundo, para vivir la vida, para habitarlo. Es un ensayo de eso, ¿no? Entonces, si bien hacia dónde vamos es bien importante, nosotras hemos puesto mucho acento en el camino, ¿no? En el proceso. Y pues, uno de los casos que me gustaría compartir en Ecuador fue con la comunidad de Sarayaku, que es un pueblo que ha sido muy emblemático en su lucha contra las petroleras, ¿no? Por posicionar el suma causa y otros imaginarios. Y cuando yo llegué ahí, estaba
con esta intención de colaborar en hacer visible una historia de resistencia, ¿no? Y, y al dialogar con Heriberto Wallinga, que es un cineasta de la comunidad, me dice, no, pues realmente lo que se necesita es, o sea, que más jóvenes le entren a contar historias, no que tú vengas a contar una historia, ¿no? Y ahí fue donde me cambió completamente todo el chip, ¿no? Y fue como, ah, órale, entonces ya hay procesos que están echados a andar, y entonces, ¿cómo convergemos entre esos horizontes para crear algo en común, ¿no? Entonces se inició un proceso de cine comunitario en Sarayaku para que más jóvenes le entraran a narrar sus propias historias y con ello pues poder ampliar todos nuestros imaginarios políticos de transformación y de cómo habitar el mundo desde otros lugares, ¿no? Cómo agrietar esos relatos hegemónicos que se repiten una y otra vez por ser quienes tienen siempre los medios para repetirlo una y otra vez, ¿no? Entonces, en Sarayaku también una cosa que me quedó muy fuerte en las charlas con Heriberto era que él decía, bueno, para mí el cine ha sido como una lanza, ¿no? Y pensamos, bueno, ellos como cazadores recolectores, me decían, bueno, no es para defender la vida, pero también para nutrir y alimentar la comunidad, ¿no? O sea, la lanza también es para traer comida y demás. Entonces también pensar cómo el cine nos va generando ese alimento que nos nutre con estas historias, con estas representaciones, con estas narrativas a las comunidades que estamos involucradas, ¿no? Entonces siento que ahí, por ejemplo, en Sarayaku en ese proceso fueron varias decisiones que tomarse en cuenta. Una de ellas era que, pues, los compas decían, no, pues es que si ya tenemos el cine para contarlo, hay que contar todas nuestras historias fundacionales de cómo se creó el universo y la vida, ¿no? Y ahí hubo una discusión bien interesante porque decían, bueno, o sea, la que quede en video va a ser como la versión buena, ¿no? O sea, como esta es la que quedó y es la que tiene la posibilidad de reproducirse y reproducirse. Y cuando íbamos a preguntar a distintas mujeres guardianas de todas estas historias, veíamos que las historias cambiaban en varios detalles que las enriquecían y particularizaban. Decíamos, bueno, entonces de verdad queremos grabarlo y ya ahí llegamos al consenso de creo que no todo se graba, ¿no? O sea, el lenguaje audiovisual no es para todo, no puede ser la voracidad de quererlo contar absolutamente todo y en ese otro sentido vienen los lenguajes como de la oralidad que se mantienen vivo, que lo mantienen vivo, que lo mantienen siempre cambiante, que lo mantienen haciéndose vigente, ¿no? Entonces, también el audiovisual, pues como que tiene sus límites y cómo entra a dialogar con las otras formas de comunicación que de por sí ya tenemos, que tienen las comunidades y qué se cuenta y qué no, ¿no? O sea, esto llevado como a un caso en particular que nos hizo tomar la decisión de que no íbamos a trabajar con este tipo de relatos fundacionales, ¿no? Que queríamos hablar de otras cosas. Y, y se habló en ese entonces, pues estaba muy fuerte el relato de Rafael Correa, de que estábamos sentados en minas de oro y que los pueblos indígenas amazónicos no querían la revolución ciudadana, ¿no? Entonces se trabajó más bien en, bueno, no, para nosotros esta es la riqueza, ¿no? Los ríos, el río es el personaje que nos habla, ¿no? El río es el que nos interpela, ¿no? Y desde ahí se fueron como que trabajando las historias, ¿no? Y creo que estos espacios de conversación sobre lo que es importante para nosotros, sobre lo que es importante, o sea, cuáles van a ser los efectos de esta representación, me parece que es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta en estos procesos, ¿no? Que me parece como una responsabilidad ahí como ética, ¿no? Política, que como grupos pues tratamos de tener en el centro, ¿no? Eh, y bueno, eso frente a lo que se puede contar, lo que no se puede contar, cómo nos tejemos con los intereses que de por sí hay. Y otra experiencia que me gustaría compartir en Cali, en el Festival de Cine y Video Comunitario, estuvimos trabajando mucho tiempo con una organización de raperos y raperas que querían aprender a hacer sus videoclips y que querían contar sus historias, ¿no? Y cuando llegamos, pues nosotras éramos un equipo de puras mujeres y ellos estaban esperando, pues, ¿dónde están los hombres que vienen a grabar, no? O sea, ¿dónde están los que sí le saben?
Entonces, pues fue un choque y además era, ok, la banda con la que estábamos trabajando pertenecía al distrito de Agua Blanca, que forma parte, es la tercera parte de Cali, digamos, es un barrio enorme, es un barrio de barrios, pues, ¿no? Eh, y está profundamente estigmatizado, está formado principalmente por personas que fueron desplazadas de la Guerra del Pacífico y el estigma en Cali es prácticamente tienes un carnet de ahí, no te van a dar trabajo, un taxi nunca te va a llevar, etcétera, ¿no? Y están como todas las fronteras invisibles atravesados por varias violencias estructurales y ahí emergen procesos culturales, comunitarios que están así defendiendo la vida y el tejido fuertemente, entre ellos desde el rap. Entonces, si bien el festival del que yo formaba parte emerge del distrito de Agua Blanca, este equipo en particular que inició esto, ninguna éramos del barrio. Y yo era extranjera, yo era mexicana, bueno, soy mexicana. Y entonces había una tensión ahí, ¿no? Es como de qué forma nos articulamos, de qué forma le damos lugar a estas diferencias que se tejen en relaciones de poder. Entonces, pues sí nos tomó un buen rato ver de qué manera podíamos ser cómplices, cuáles eran los límites también de esa complicidad, de qué forma nos sentíamos en sus tratos cuando nos decían chiquitas o cosas así como mujeres, y de qué forma se sentían ellos con nuestra entrada salida del barrio al no pertenecer a ese tejido, ¿no? Me acuerdo que vino una cineasta brasileña, Everland, que decía, no, nunca permitan más que personas blanco-mestizas vengan a apuntar con una cámara, ¿no? Entonces, pues se abrió esa conversa y en vez de evadir esas diferencias, lo que hicimos fue ponerlas al centro y no buscamos resolverlas porque no hay una solución en realidad, ¿no? O sea, están entretejidas esas relaciones de poder, pero poniéndolas en el centro, pudimos generar acuerdos en donde sí hacíamos sinergia, en donde sí podíamos pensarnos como compañeros y compañeras y nos dimos cuenta que nuestro horizonte político en realidad era bastante afín y que lo que queríamos, lo que ellos querían hacer con el rap y lo que nosotras queríamos hacer con el cine comunitario, caminaban hacia un mismo lado y que en ese camino sí podíamos encontrar estas sinergias, ¿no? Entonces, pues fue algo que compartiría, es que hay diferencias a las que no hay que buscarles ninguna solución y que no la tienen, ¿no? Entonces, aprender a caminar también desde esa tensión, aprender a evitar esa contradicción y para ello creo que un espacio de diálogo sobre lo mismo, sobre cómo nos sentimos frente a esto, qué no queremos, cómo vamos a cuidar el espacio, pues siempre fue bastante importante, ¿no? Entonces, algo que también parece, o sea, fue maravilloso con esta experiencia, fue que pues muchos de los raperos y raperas pertenecían a unos barrios que no podían pasar las fronteras a otros barrios que estaban en peligro de ser desalojados, ¿no? Entonces nosotras teníamos un trabajo ahí y se logró que lo que saliera en los videoclips fuera ese territorio que quería ser arrasado y desalojado y que se hicieran unas redes, ¿no? de resistencia y de tejido de la vida y entonces toda la comunidad que iba a ser desalojada fue el sitio de rodaje y los acuerdos y las relaciones del rodaje pues sí fueron un ensayo de articulación de lucha, porque luego sí sucedió que vino el paro y luego sí sucedió que quisieron atacarlas y esta red, ¿no? De raperos y raperas fueron quienes entraron también al quite, ¿no? Entonces, o sea, estábamos haciendo cine, pero no solo, estábamos articulando también, nos estábamos tejiendo en redes de resistencia que estaban cuidando por la vida y una de las herramientas de las lanzas, diría Heriberto, era el cine, fue el cine, ¿no? Entonces, fue maravilloso porque también fue entrar en estos diálogos entre personas que se pensaban como enemigos por cosas históricas y de repente darnos cuenta que pues en verdad compartíamos
o sea, opresiones distintas, pero a un sistema que todos le queríamos hacer frente, ¿no? Y construir otra cosa. Entonces ahí, pues fue maravilloso, ¿no? Porque también fue pensar al principio qué tipo de, o sea, cuando hicimos el contraste entre qué tipo de videoclip querían al principio y cuál terminó siendo, fue súper distinto, porque también fue atender cuáles son las formas en las que hemos sido narrados históricamente y cómo queremos posicionarnos frente a ello y cuáles son nuestras narrativas y si queríamos seguir haciéndole el juego a repetir narrativas que no nos representan, ¿no? O sea, como en los videoclips así gringos que venían de raperos, que, pues, ¿no? O sea, que con la cosificación de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces acá era, bueno, cuáles son las estéticas propias, cuáles son los lugares importantes y significativos, y todos esos diálogos alrededor de qué nos representa, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué queremos contar, pues fue un proceso riquísimo que generó unos vínculos a través de una charla del quiénes somos, que hasta la fecha está súper fortalecido, ¿no? O sea, de hecho, hasta se investigó de qué parte de África llegaron o sea, fueron secuestrados para venir al Pacífico y de dónde posiblemente venían, y investigamos sobre esa comunidad y se hizo como esa referencia. Entonces, al estar contando esa historia, pues están pasando un montón de otras cosas, ¿no? Que si bien quedó el videoclip y la verdad es hermoso, maravilloso, todo el proceso ya en sí mismo está sembrando otra cosa. Y creo que eso es algo bien importante cuando de pronto vienen los momentos donde se nos sale la parte egoica artística de yo quiero, o sea, como que sí, pero acuérdense que esto es un ensayo de cómo queremos organizarnos para el mundo. Y entonces tu idea no la desdeño así nomás, sino que, ay, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que estás viendo ahí que yo no veo? ¿Cómo lo acojo? Va, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo lo ponemos sobre la mesa y no nada más, ¿no? O sea, entonces, porque el foco está en ensayar ese otro mundo, esa otra forma de ponernos de acuerdo. Y entonces depende ahí donde esté como el foco, ¿no? Como decía Luna, o sea, hacerlo visible y articularlo, ¿no? Claramente. Y en el caso de estos procesos, pues definitivamente el compromiso ha sido con la defensa y el cuidado de la vida, ¿no? Este, y ahora con Vivas y grabando, creo que también es una como de, o sea, siempre arrancamos y le damos mucho lugar al proceso de ponernos de acuerdo para contar la cosa, empezando por cómo se construye un espacio seguro para que entonces nuestras historias se sientan en confianza de salir, ¿no? Trabajamos con chavas, ¿no? Jóvenes que muchas veces vienen de espacios pedagógicos ultraviolentos, ¿no? De querer ser silenciadas en todas las formas posibles, ¿no? Desde las formas de, sabemos, ¿no? Todas las violencias, desde asesinatos, feminicidios, todo eso son realidades que atraviesan su cotidiano, entonces, que atraviesan nuestro cotidiano. Y entonces, para nosotros siempre ha sido importante, como no hace, o sea, no es hacer el video sobre ellas, sino generar un cuenco seguro para que decidan qué es lo que es para ellas importante contar. Y que en ese relato de sus historias puedan encontrar también en la otra y en la otra, eh, pues estas complicidades, estas afinidades, estas identidades en común, ¿no? Y creo que desde ahí es donde pueden emerger las condiciones para que los desacuerdos, las diferencias, la comunicación se establezcan en un cuenco común donde sabemos que estamos haciendo el ensayo de otro mundo, ¿no? Y, o sea, otro caso que quisiera compartirles es en el norte del Cauca, en Colombia, donde los compañeros del proceso de liberación de la Madre Tierra nos invitan eh, a, a colaborar en una iniciativa que tienen de que haya una peli, ¿no? Quieren que salga una peli, y entonces nosotras fuimos. Y pues ha sido uno de los procesos más complejos de los que he podido formar parte,
Y creo que una de las cosas más significativas para mí es que decimos que ese proceso se ha caminado al ritmo de la asamblea y de la minga, y ellos decían, es que este no es cine comunitario, es cine de la liberación, ¿no? De su proceso, que ellos llaman liberación. Y como el cine, en vez de llegar como una estructura y un cubo de así se hace, y entonces el director y luego tal, y, o sea, es, no, cómo se teje acá la vida y se organiza la vida, y cómo eso que viene acá puede tener pues la condición del agua de tomar la forma de lo que ahí ya funciona y cómo se toman las decisiones. Entonces, cómo el cine puede llegar a formar parte de los cargos y servicios que ya están habilitados ahí, ¿no? Por ejemplo, están las mingas, ¿no? Las mingas que se tienen que cumplir sobre el del trabajo común, y de repente la gente que participaba en la película, pues entre que no podía faltar, no sabía qué hacer, estaba como esa tensión, y se habla en la asamblea y se dice, no, o sea, la película tiene que formar parte del sistema de los cargos y de obligaciones que tenemos para que pueda suceder. Si no, no va a suceder, porque o va a estar faltando a estos procesos o va a estar. Entonces, ¿cómo se teje lo que estamos haciendo con otros y otras a la forma en la que de por sí ya nos organizamos para la vida? Porque entonces sí le estamos dando diversidad y apropiación al cine, y no estamos recibiendo algo así nomás de cómo se hace, sino que le estamos dando nuestra propia textura, nuestra propia forma, ¿no? Vamos a hacer fiestas cada que terminemos un rodaje, porque para nosotros la fiesta y la juntanza ahí es donde nos encontramos y celebramos, ¿no? O sea, como que en los procesos en los que cada una de ustedes está, cómo se permea, ¿no? Y cómo se teje con lo que está ahí mismo en el territorio, que es una de las preguntas que creo que a nosotros también nos han acompañado, ¿no? O sea, por ejemplo, acá el casting de actoras y actores, pues no era como que la que mejor hablara, la que más le iba, sino que lo decidieron en asamblea como la que tenía una representación legítima política, porque había cumplido con todos sus cargos. Entonces no podía aparecer alguien representando que no, o sea, que no había atravesado todo eso, ¿no? O sea, que faltaba a sus responsabilidades o lo que sea. Entonces ahí las decisiones se toman desde otro lugar, y creo que es importante. A veces decíamos, híjole, bueno, pero es que no sé si esto funciona también en cámara, pero entonces ahí, ¿cuál es el horizonte? ¿A qué estamos respondiendo y desde dónde cernimos eso, ¿no? Entonces, creo que lo que de estos procesos, lo que llegamos a ver en pantalla es así como que la puntita del iceberg de algo súper profundo que ha sido tejido, y que para nosotras ha sido como una de las apuestas políticas importantes, ¿no? Acá con los compañeros del Cauca, pues no todo era armónico, tenía todos los conflictos propios de lo común. O sea, de repente los mayores es qué es eso de la película, ustedes qué ganan, qué va a pasar con ella, cuánto tiempo, para qué, ¿no? Y entonces cada que se sembraba una duda, tocaba volver a ir a asamblea, a volverlo a repetir las veces que fuera necesario. Y entonces el ritmo lo pone la comunidad y se toma decisiones, porque en realidad lo que estamos caminando es otra cosa, no solo la película, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, por ejemplo, también algo que para mí fue importante con el proceso de liberación, con quienes luego me he tejido a partir de una investigación, ¿no? Que llamamos desde la complicidad, era que este proceso de la peli también era otra forma de desalambrar los territorios, ¿no? Ellos desalambran los territorios de los monocultivos de caña para entrar en un ejercicio de toma directa que ellos han nombrado como liberación de la madre tierra, que se libera a sí misma. Y decían, bueno, pero para desalambrar la tierra hay que desalambrar el corazón y el pensamiento, y el cine es una posibilidad de desalambrar el corazón y el pensamiento de esas otras narrativas que nos han ido cooptando, y sembrar esa otra semilla, ¿no? Con historias propias que recojan la memoria, pero también los sueños hacia donde nos proyectamos. Entonces, bueno, por ahí dejaría esta parte, para compartirles. Muchas gracias. Ah, ya está bien. Gracias, Andrea.
Este, pues comparto mucho de lo que dices, Andrea, en términos de cómo pensamos cada vez más en la vida y en el ritmo de la vida y en el ritmo de las vidas que queremos, de las que queremos estar cerca, más allá de imponer una lógica que aprendimos en un taller, ¿no? Este, sino de reflexionar, pues eso que llamamos vida, pues cómo, o sea, cómo realmente nos imaginamos esa vida, o sea, porque pues algo, un llamado capitalismo es el que nos está obligando a pensarnos desde diferentes lugares que nos llevan a pensarnos como como engranajes de una gran maquinaria, ¿no? En donde tenemos que ser productivos y demás, ¿no? Pero al final de los días, pues ahora sí, como dicen, lo que nos vamos a llevar a la tumba, pues van a ser nuestras experiencias y la experiencia es la forma en la que decidimos llevar el ritmo de nuestras propias vidas y sabemos que no es tan fácil así como lo estoy diciendo, mucho más complejo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que decía un poco Andrea, ¿no? Como con honrar la vida, como ponerla en el centro, ¿no? Regresando un poco como a la idea de la y como a qué herramientas tenemos para construir y sostener esa confianza que un día se dio, pero que hay que alimentarla y sostenerla, aparte como de apuntar y de escribir todas esas palabras para que no se las lleve el viento y de asumir esa posibilidad, digamos, de redefinición continua durante eso, también hay una parte como que tenemos que establecer desde el inicio que tiene que ver con la reciprocidad, o sea, a mí me gusta nombrarlo desde la reciprocidad, pero es como, ¿qué es lo que va a tener cada quien que nos acompañe en el viaje que decidimos tener, ¿no? Eh, Porque luego ahí está la otra crisis, digamos, de los desacuerdos de las colectividades, ¿no? No es que al principio me dijiste que en realidad, pues, en este viaje pues iba a comer muchísimas tortas y en realidad pues solo me has dado pozole, ¿no? O sea, como la diferencia de las expectativas de las personas que colaboramos rompen, digamos, el acuerdo, ¿no? Porque alguien se imaginaba una expectativa, no, yo iba a ser famoso, ¿no? Y así de, no, amigo, es que esto era impacto social, ¿no? Íbamos a trabajar un proceso comunitario, o sea, no se trataba del otro, ¿no? Entonces, para evitar esas pues, desincronías, por decirlo de una forma, es importante que al principio podamos decir de manera honesta qué es lo que buscamos como de regreso, ¿no? En el proyecto, ¿no? Y decir muy claramente, no, bueno, manito, es que si no tengo un honorario garantizado por hacer esto, pues la verdad no puedo, porque si no, pues genero deuda en mi vida privada, ¿no? Y pues no puedo, y ser honesto, ¿no? Honesta, ¿no? Y así como hay quienes necesitan cierta certidumbre económica, hay gente que va, bueno, es que si yo no tengo espacio para desarrollar mi creatividad, no voy a poder, ¿no? Estar en el proyecto. Yo necesito o sea, tener ese proceso como de exploración creativa, ¿no? Entonces, ahí la invitación a que podamos poner, digamos, sobre la mesa, claro, lo que al final queremos lograr con este andar, ¿no? Conjunto. Luego hay otra pregunta que nos enviaban que dice, ¿cómo pensar la autoría cuando una película nace de un proceso compartido y no de una sola mirada, ¿no? Para mí esta respuesta es bien padre porque en realidad la colaboración, o sea, la única forma de explicar que hemos sobrevivido como humanidad todo el tiempo que llevamos en este planeta es gracias a la colaboración, ¿no? Gracias a que colaboramos, sobrevivimos como humanidad. Y las veces que se pone a prueba
decía, ¿no? O sea, pasa un desastre natural o una circunstancia de accidente, sale nuestra humanidad, sale nuestra capacidad de ser solidarios, sale nuestra capacidad de colaborar, ¿no? Porque en realidad la colaboración es un acto totalmente humano, pues, ¿no? La necesitamos y está en la vida todo el tiempo. Ahora, esto cuando lo pensamos en los procesos de creación, no solo de cine, sino de creación, pues, ¿qué es lo que necesitamos para honrar esa creación colectiva, ¿no? Y entonces ahí yo la invitación que hago es como a delimitar los límites de la colaboración para definir las responsabilidades concretas y estratégicas de cada proceso, ¿no? Y ahí también pasamos por identificar, no, pues la verdad es que a mí no me gusta escribir, pero a otra persona sí le gusta escribir y sí lo hace muy bien. O yo no sé escribir, pero yo en este proyecto quiero aventarme a escribir y quiero irme con la escritura. O sea, como tener muy claro mi responsabilidad dentro de todo el proceso va delimitando los procesos de coautoría o de autoría, ¿no? En proyectos como, por ejemplo, la última película de ficción que estrenamos, que se llama Chicharras, que es una película que estrenamos en el 2024, donde hicimos un trabajo de coautoría desde la escritura. Pues el proceso fue un engranaje, ¿no? O sea, el primer escrito que se hizo lo hizo su servidora, ¿no? Luego ese escrito se lo pasé a un compa, un cineasta México-salvadoreño que se llama Julio López, y Julio hizo una reescritura de ese argumento, ¿no? Y me lo regresa. Y después de esa reescritura de ese argumento lo dialogamos, lo reconformamos y armamos otra escaleta y estábamos los dos escribiendo mano a mano, ¿no? Y después de eso me aventé yo un primer tratamiento y de ahí invitamos a los actores principales del proyecto a revisar el guión. Este, a plantear qué le sumaban como proceso de creación actoral y de escritura, porque sumaron, o sea, no sumaron solo diálogos, ¿no? Sino sumaron acciones que se construyeron, que convirtieron en secuencias. Y todo ese proceso se llevó al guión y tal vez yo fui la que la escribí, pero el proceso de creación, de responsabilidad digamos, de la narrativa, de las acciones de los personajes, fue una serie de personas y esas personas fuimos nombradas al final en créditos como guionistas, como co-guionistas. Y a nivel legal, lo que está bien padre es que esta negociación de los derechos de autor tiene tanta historia, o sea, es tan antigua en realidad, que permite la coautoría, ¿no? O sea, es simplemente decir, son 5 personas, son co-guionistas, pues son 5 personas aquí, es fulano, sutano y merengano, pueden registrarse como co-guionistas de este proyecto, porque lo único que se necesita es a- cuál fue nuestra responsabilidad dentro del proceso, ¿no? Ahora, sí, o sea, desde mi perspectiva, pues hay que cuidar justo como los límites de esas responsabilidades para no decir, no, es que yo propuse esta escena y quiero mi crédito de fotógrafo, ¿no? No, porque en realidad, pues tú no elegiste dónde colocar la cámara ni cómo acomodar la iluminación. Entonces, esa parte de la autoría no te corresponde, te corresponde la escritura, ¿no? La narrativa, pues, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta clarificación de las responsabilidades o de la delimitación de los límites de cada colaboración, pues permitimos como esa claridad que pues evita, digamos, como pues problemas, y tenemos un soporte como legal, al menos a nivel nacional, que pues reconoce que podemos ser muchos coautores. O sea, la ley no dice, no, es que solo debe haber un director o una directora o un directore, ¿no? O sea, en realidad, si tú pones rellena el proceso del indautor, puedes poner la cantidad de personas que quieras, no hay un límite. Lo único que va a pasar es que te van a entregar más hojas, pues, ¿no? Pero pues de ahí no pasa. Entonces, más bien a nivel creativo o de organización, pues lo que pasa es un ejercicio de delimitar las responsabilidades para que quien tenía que
traer el equipo, pues sepa que tiene que traer el equipo. Quien tenía que abrir una locación, pues abra la locación. Quien tenía que poner los micrófonos, pues ponga los micrófonos, porque si no hay esa claridad de a quién le toca qué cargo, qué acción dentro del set o dentro del proceso o de este viaje, pues nos perdemos, ¿no? Entonces, eso sí es, digamos, como algo que es muy importante para evitar, ¿no? Y por lo general, digamos, los roces dentro de este proceso se da porque alguien empezó a hacer la labor de otra persona, porque esa otra persona no la estaba haciendo, o porque simplemente creyó que le tocaba hacerla, ¿no? Y entonces empiezan los roces. Entonces, sirve mucho hacer una reunión previa donde, a ver, fulano va a hacer, bueno, va a traer los micrófonos, pero también va a organizar quién va a dar el desayuno, porque también está haciendo parte de eso y también va pues a firmar el contrato de locación. O sea, ahí en realidad son tres cargos, ¿no? Producción y sonido, perdón, dos cargos, ¿no? Producción y sonido. Bueno, está claro qué responsabilidades tiene y qué cargos tendría al final de la película, ¿no? Y en ese ejercicio de clarificar cuál es mi chamba y entonces cuál van a ser como los créditos al final, por decir, pues vamos solucionando. Pero la colaboración, pues, es algo que como humanos, en realidad, es natural. En realidad, lo complejo es obligar a alguien a no colaborar, ¿no? O esforzar la imposición, digamos, ¿no? De una idea. Eso es donde ahí se necesita violencia para que suceda la imposición de una idea sobre una colectividad, ¿no? Y bueno, hay otra pregunta que ponían que era cómo sostener la escucha y tomar decisiones creativas cuando aparecen desacuerdos o la historia aún no está del todo clara, ¿no? Eh, y aquí va un poco como regresar a esta idea del viaje y de tener espacios, o sea, de pensar muy conscientemente en nuestra planeación de chamba, tener de decir, lo tengamos una vez al mes o una vez cada 6 meses, depende del largo del proyecto, para redefinir el horizonte, ¿no? O sea, todos sí seguimos queriendo ir a Coyoacán o ya nos vamos a Cholula o cambiamos y nos vamos a ir a Chihuahua, ¿no? Entonces, esos espacios constantes dentro del equipo o la equipa de trabajo permiten como aceptar una transformación, o sea, que no se convierta como, no, es que a fuerzas tenemos que ir a Coyoacán, pero güey, eso implica 3 años de caminar, ¿no? Y no queremos ya caminar, ¿no? Queremos hacer otra cosa. Entonces, tener esos espacios abre la posibilidad de redefinir, pues, los horizontes, ¿no? Y de volver a platicar, bueno, los principios con los que arrancamos este proyecto eran estos, ¿siguen siendo estos o ya no son porque cambiamos, porque pasaron 3 años, tengo hijos, y entonces pues ya no quiero este tipo de cosas, necesito otro tipo de circunstancias, ¿no? Em, y pues asumir el proceso creativo de continua transformación es el proceso creativo del proyecto, pues, ¿no? O sea, eh, esta idea muy como de la imagen del director que lo sabe todo, que tiene una imagen así súper clara y casi le da a imprimir y está el storyboard así perfecto, pues es una idea muy rara, porque la verdad yo conozco a muy poca gente, que realmente tiene así como, tengo la película en mi cabeza así descargar y ya está, ¿no? O sea, todo es exactamente como me lo imaginé. O sea, en realidad los procesos creativos son procesos de transformación. Y en eso radica como lo maravilloso desde mi punto de vista de decir, bueno, tenía una idea y luego de esa idea me fui para acá y luego el viaje me llevó para acá y entonces nos fuimos para allá y cambiamos para acá y se convirtió en esta locura, ¿no? Porque nos permitimos transformarnos en el proceso, no solo el proyecto, sino también nosotras como personas que están detrás del proyecto, ¿no? Y luego pasamos como a la otra preguntita
pues qué lugar ocupa la comunicación antes, durante y después del rodaje. Em, Esto de la comunicación es así como, eh, digamos, un universo, ¿no? En sí mismo, eh, porque hay una primera parte que tiene que ver como, ¿cómo sabes que estás comunicando lo que necesitas decir? Que pasa por un proceso de aprendizaje propio de decir, sí estoy diciéndole a las personas que colaboro lo que realmente quiero, ¿no? O ni siquiera yo, digamos, hay una claridad entre el deseo, lo que quiero y el cómo lo estoy diciendo y entonces cómo se percibe. A veces la confusión es interna, ¿no? Así de, no, es que sí quiero hablar de esto, pero el otro, pero también esto y entonces necesitamos dedicarnos tiempo para comunicarnos con nosotras o nosotros mismos y después hacer esos ejercicios de compartirlo con el equipo y de revisar que el equipo, pues, escucharles y decir, no, bueno, sí te estamos entendiendo, no te estamos entendiendo, yo creo que lo que tú estás diciendo es esto, y decir, no, no, eso no era, ¿no? No era lo que yo quería. Entonces, pues, revisar cómo aprendemos a decir lo que queremos decir es todo una curva de aprendizaje larga y creo que, digamos que en eso, o sea, no se preocupen porque eso es, digamos, como aprender un instrumento, no sé si el violín es difícil, es eso, ¿no? O sea, es un proceso largo y hay que tenernos paciencia porque nos vamos a equivocar y qué bueno que nos equivocamos porque solo así aprendemos que ¿no? Y después hay una parte de la comunicación que es identificar, como dice el meme, no era una reunión, era un mail, ¿no? O no, no era un mail, era un WhatsApp. No, no, no era un WhatsApp, era una conversación en persona. No, no era una conversación en persona, era leer el guión. No, no, no era leer el guión, estaba el resumen de la carpeta. No, no, era en realidad ver el presupuesto. O sea, en ese entramado empezamos a entender todas las herramientas que tenemos para dialogar, ¿no? En esta película Chicharras que les cuento, eh, hubo un punto en el proceso de escritura del guión donde estábamos como en el argumento que como directora dije, no, yo me voy a aventar la peli con el argumento, platico con todo el mundo, ya sé de qué va, me la armo porque, ¿por qué no? ¿No? Y después, ya muy cerca del rodaje, o sea, 3 semanas antes del rodaje, o sea, para que vean el nivel que me aventé, empecé a sacar cuentas necesitaba para hablar con cada una de las personas que iban a estar en la película, que son más de 120 personas, ¿no? Más equipo, más crew, ¿no? Para explicarles perfectamente cómo iba a funcionar la película. Y entonces caí en cuenta de, ouch, necesito el guión, porque el guión iba a ser la única estrategia que me iba a resolver la comunicación a detalle de tantas personas, ¿no? Y poderle decir, bueno, tal vez estas personas no se van a aventar a leer todo el guión, pero sí se iban a aventar a leer 3 cuartillas ¿no? Y entonces puedan tener muy claro, pues, digamos, el arco dramático de la escena, y de qué iba y qué era lo que íbamos a explorar escénicamente en cada escena. Y entonces me tuve que poner a escribir el guión. Porque eso, o sea, las conversaciones no iban a ser suficiente, ni me daba el tiempo, ni iban a ser suficiente para explicarle a todo mundo lo que queríamos contar en ese momento, ¿no? Entonces, pues me tuve que poner a escribir el guión. Entonces, hay que dimensionar qué herramienta de comunicación es necesaria y en qué momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quiero llegar pues a pedir un apoyo a la autoridad municipal para que me deje grabar y le entrego el guión. O sea, pues claro que no, el guión no lo va a leer el presidente municipal, está muy ocupado. Él necesita un oficio de una hoja, ¿no? Donde diga claramente qué necesitamos de la autoridad municipal y no van a leer más porque no tienen vida, ¿no? O sea, no hay más tiempo. Entonces, dimensionar,
¿Qué herramienta de comunicación voy a ocupar y con qué colaborador o con qué institución, si son instituciones, ¿no? Pues me permite empezar pues a tener esos mecanismos de comunicación muchísimo más asertivos, ¿no? Y también, pues, dimensionar que los colaboradores necesitan la información. Hay quienes necesitan contexto, desarrollo, presentación, fundamentos, la tesis, ¿no? Para comprender, digamos, como lo que queremos hacer. Y hay gente que dice, no, a mí nada más dime a qué horas llego, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, yo prendo el micro y te ayudo a organizar los niveles de audio y ya expliques más porque me hago bolas, pues, ¿no? Entonces, también hay un proceso de conocimiento de las capacidades, habilidades, herramientas y formas de administrar la información del el equipo o de la equipa que tienes contigo, ¿no? Porque hay quienes una conversación de más 10 minutos, ser muy nerviosos y decir, ya no, o sea, ya no, o sea, es demasiado. Y hay quienes necesitan una conversación de 5 horas para poder llegar como a intimar y a poder como a equilibrar y decir, ya aquí ya nos sincronizamos, estamos listos para el rodaje del día de mañana. Y esa finura, ¿no? Se da solamente con un proceso de conocimiento de todas las personas con las que trabajamos, ¿no? Eh, cuando hemos tenido que, así de, híjole, necesitamos un auxiliar de producción para mañana, pero que alguien nos lo recomiende, o sea, y llega y de pronto, pues no funciona, ¿no? O sea, no funciona porque simplemente tú quieres darle la comunicación, ¿no? De necesitas hacer esto, esto, esto y esto, y esa persona no está recibiendo esa información. Necesitaba muchísimo más contexto, necesitaba un proceso de confianza antes, necesitaba entender cuál es el tono de cómo das, digamos, como las indicaciones. Y si no existe ese proceso de confianza previo, pues no funciona y simplemente pues tal vez se bloqueó y dejó de contestar el teléfono y ya no llegó, ¿no? Entonces, también hay un proceso como de conocimiento de las personas con las que estamos trabajando pues, que es muy importante considerarlo pues, para poder estar como en la misma, ¿no? Eh, y también hay otro elemento como en ese proceso de conocimiento que es dimensionar los tiempos de las personas, ¿no? Eh, en mi pueblo, si alguien te quiere invitar para unos 15 años, te invita 3 meses antes, ¿no? Y si te invita después, pues la gente no va a confirmar, básicamente, ¿no? No va a llegar, ¿no? Y así sucede también como con los colaboradores, ¿no? Hay gente que necesita que le mandes 3 meses antes una claridad de la planeación, de cómo va a suceder el rodaje y hay quienes necesitan que solo les avises casi casi que 2 horas antes de salir a su casa dónde va a ser, porque no necesitan más información que simplemente saber dónde van a llegar y punto. Entonces, también como aprender a medir, ¿no? O sea, como, es que si no me avisaste con un mes de anticipación no me puedo organizar. Y hay gente que no necesita tanta anticipación porque en realidad tanta anticipación puede ser abrumante, ¿no? Entonces, también poder dimensionar los tiempos de la comunicación es otro nivel de construcción pues, de confianza y de entramado como de la equipa y de la colaboración, ¿no? La comunicación no puede ser un general, porque las personas administramos la información de forma particular y en esencia y el conocimiento mutuo es el que te permite que tanta información, pues, y con cuánta anticipación se ocupa, pues se necesita y hay que adaptarnos, ¿no? O sea, como digamos, personas que vamos a conducir estos procesos, necesitamos adaptarnos
exigirle al mundo, digamos, no, es que todos se tienen que leer esta tesis antes de hacer esta película, porque si no, pues no pueden equipo, ¿no? O sea, todos, o sea, necesitamos ser maleables también como en esos procesos de conexión. Y pues en ese sentido, pues decirles que para mí la comunicación es una práctica de cuidado. La comunicación no consiste únicamente en transmitir la información, consiste en hacer posible que las personas participen, que cada integrante necesita normalmente algo distinto. Eh, Algunas personas van a necesitar mucho más contexto, otras van a necesitar instrucciones muy concretas, algunos van a necesitar leer documentos largos, otras necesitan conversaciones. O sea, esa diferencia entre, híjole, un WhatsApp o una llamada, hay que pensarla muy bien porque hay personas que solamente entendiendo, o sea, solo van a avanzar, digamos, a partir de una conversación oral. Y hay quienes necesitan cosas muy concretas, ¿no? Y puede ser un mensajito de texto. Y en esta fineza, digamos, de dimensionar qué necesita cada quien, se te puede caer, digamos, con la colaboración. Porque si le mandaste puros mensajitos de WhatsApp, no, es que te mandé todo por WhatsApp y la persona en realidad necesitaba un vínculo oral. Ahí se pierde la colaboración, se pierde el interés, se pierde la confianza, ¿no? Entonces son como, así como minucias, si quieren ver, pero muy importantes y que son prácticas de cuidado, ¿no? Para construir estos procesos de tan largo aliento. Y ya por último, nos pedían así como como qué aprendizajes o consejos nos hubiera gustado tener antes de acompañar procesos de creación colectiva. Y bueno, hice como una numeralia de como 5 ideas. Una es volver periódicamente a definir el horizonte común, o sea, tener esa conciencia de esa periodicidad porque los proyectos son de muy largo aliento normalmente. Eh, pues dos, aceptar que las personas cambiamos, que no todas van a recorrer el mismo camino hasta el final, abrir la puerta para entrar y salir a los colaboradores también como dentro de los procesos, que cárceles, ¿no? Eh, y que eso también forma parte como del proceso mismo del camino, ¿no? El tercero sería aprender a recibir la crítica y que para eso pues necesitamos construir esos espacios de confianza, espacios que se sientan seguros para expresar los desacuerdos antes de que se conviertan en rupturas o en silencios que no se pueden reconciliar, ¿no? Cuatro, reconocer que existen muchas maneras de colaborar, que no todas las personas participan del mismo modo, ni tienen las mismas herramientas, ni capacidades, ni destrezas, ¿no? Ni los mismos tiempos, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar en cómo colabora una mamá soltera dentro de un proyecto a pensar cómo colabora, o los espacios que tiene para colaborar una persona que es soltera, digamos, ¿no? Y por último, pues cuidar la vida cotidiana, hacer mucha fiesta, pero cuidarnos en el sentido de dormir, de comer, de descansar, de sí celebrar, de compartir tiempo fuera de la película o del proyecto, conocernos a más profundidad quiénes somos, y pues que todos estos proyectos nos está pidiendo, ¿no? O sea, que nadie nos está obligando a hacer, se sostienen a partir de los vínculos y de la confianza que se construye con esas personas. Y que si esos vínculos se rompen, tienen muchas razones de por qué romperse, ¿no? Y que necesitamos como aprender, o eso es lo que yo he aprendido en los últimos años, ¿no? A abrir el espacio para como hablar, ¿no? De cómo está ese vínculo, ¿no? Que sostiene estos proyectos y que en la medida de lo posible, cuando esos vínculos quieren continuar, pues continúen y llegaremos al lugar donde queríamos llegar, a pesar de que sean años, años de proceso, ¿no? Y que si en el camino esos vínculos se transforman y las personas cambian, también tener esa permeabilidad de decir, bueno,
está la puerta abierta y subamos al barco a alguien más y una persona cambia de ruta. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá podamos seguir platicando. Chicas, muchas gracias. Wow, yo me encanta todo lo que estuvieron compartiendo. La verdad es que, bueno, primero agradecerles, declarar mi admiración por las dos y por sus procesos. Y me parece bien interesante cómo hablaron de lo colaborativo y de como esta dimensión de cuerpo colectiva tanto hacia adentro del grupo, hacia adentro de la cuerpa, ¿no? Como todo esto que nos compartes, Luna, de la honestidad con los límites, con los roles, ¿no? Como toda esta necesidad de la claridad, de ese hilado fino, de identificar la comunicación, los canales y las herramientas de comunicación y también pasar tiempo, ¿no? Pasar tiempo en la escucha hacia una misma para aclararse, hacer el ejercicio de, de honestidad con uno mismo y de escucha para poder expresar al grupo cuáles son nuestros deseos, nuestros límites, nuestras intenciones, ¿no? Y fijar ese horizonte común. Y todo esto que nos comparte Andrea, que tiene que ver con lo colaborativo en el tejido social, ¿no? Y con lo colectivo, donde el foco no está nada más como en esas dinámicas internas, sino en cómo accionamos, cómo este cuerpo colectivo está en un terreno, ¿no? En un campo de acción que se encuentra con otros cuerpos también sociales y que se ve como entrelazado, ¿no? Y toma esos ritmos que ya existen, ¿no? Entonces, no solo creo que la diferencia también está, o lo que yo puedo ver es como cada organismo, ¿no? A veces hay proyectos o hay pelis que tienen que ver con que esos procesos metabólicos de ese cuerpo social sean definidos por el grupo mismo y otros que en realidad se adaptan, como bien decía Andrea, como el agua, toman esa cualidad de hacerse de la forma de las comunidades con las que trabajan, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver con que el trabajo que ustedes hacen, pues es diferente en relación a construir una película, por ejemplo, una ficción, etcétera desde una estructura del foco en el cine, ¿no? En contar la historia y otra como en partir de los procesos sociales y de crear estas contranarrativas también, ¿no? Como esto, dijiste algo muy bonito, Andrea, que tenía que ver como en el ensayo de de los imaginarios posibles, ¿no? Como el cine, como una forma de ensayar esas realidades que buscamos, eh, de identificar las violencias que nos atraviesan y que sí están en nuestras manos cambiar, ¿no? Entonces, pues el cine como un cuenco que genera confianza y el cine como una lanza también, ¿no? Que alimenta a la comunidad, que nos nutre. Em, y es bonito porque, por ejemplo, los chicos de Vivero, que ya no sé si están por ahí activos, pero en este momento, o sea, se encuentran teniendo que gestionar un proceso colectivo a distancia, ¿no? Porque están en diferentes territorios. Algunos están en el mismo territorio, pero pues nadie vive cerca incluso, ¿no? Em, y, y como que, claro, el tiempo estuvo delimitado por el taller, como lo que, o sea, en realidad sí tenemos un límite y una agenda, ¿no? Dictada por, pues, los procesos de la organización misma, de los fondos, o sea, como cómo funciona, pues, la estructura de la que no podemos escapar. Em, y es verdad que de pronto siento que esto es un proceso que se contrapone o se tensiona con la concepción de lo colectivo, ¿no? Y poder fijar estos horizontes comunes o preguntarse de qué manera quieren trabajar con sus comunidades mismas. O sea, como que siento que
que es muy valioso porque justo están en ese punto y me gustaría si están por ahí alguien pues que comparta si resonó con algo de lo que hablaron las chicas, si en estos procesos de rodaje en los que se encuentran han surgido este tipo de tensiones, han tenido este tipo de revelaciones sobre cómo negociar las estructuras, las historias, la coautoría, etcétera. André, sí. Hola, ¿se me escuchó bien? Es que mi Sí. internet es medio malito. Ok. Muchas gracias por las charlas, por todas las recomendaciones o tips. Yo resoné mucho con la parte que mencionó Andrea, con que eh, mencionaban que hacía falta más participación de las juventudes en las comunidades para contar sus historias, ¿no? Y creo que Vivero, la mayoría, bueno, algunos de nosotros formamos parte de las juventudes, ¿no? Entonces, queremos y estamos buscando alternativas justo con Vivero para contar nuestras propias historias o ir entendiendo cómo se cuentan, ¿no? Desde lo narrativo, desde saber cómo utilizar una cámara, ¿no? Cómo escribir, llevar una bitácora. Entonces, creo que em, pues entendiéndonos como algo importante en nuestras comunidades, pues no sé, ¿no? Me llamó mucho la atención. Yo formo parte de una colectiva de juventudes de mi comunidad que se llama Mangles del Manglito. Entonces, hacemos actividades de socioambientales, específicamente con los manglares, y contamos historias. Estamos creando un archivo comunitario que surgió a raíz de todo este aprendizaje que he tenido en Vivero. Entonces, estamos como muy felices de encontrar los espacios como estos para ir contando nuestras historias y aprendiendo herramientas también. Creo que eso es una de las cosas que nos van sensibilizando, ¿no? También como ir viendo que pues no solo se puede contar en un video, ¿no? O en un reel para redes sociales, sino también existen las fotos de mi nana, de mi tata, ¿no? Que tienen años, entonces que se van desgastando con el tiempo y recuperarlas, pues es muy importante para crear nuestras historias, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, André. También, por ejemplo, y te invito, Nadia, que estás por ahí, tú que has sido asesora de los chiques y has visto también un poco, les has acompañado ahora en el rodaje y etcétera. em, Pues cómo puedes ver que estas decisiones por las que no pasamos también, digamos, en los talleres, ¿no? No tuvimos tampoco como la oportunidad de ver a la cara, se han manifestado en estos meses, ¿no? Como la delimitación de roles, ¿no? Como la comunicación o el pasar tiempo, ¿no? Con el proyecto, las historias. ¿Tú cómo lo has visto? Buenas tardes, hola a todos. Muchas gracias por la charla. Sí, resuena mucho con lo que comentaron y con lo que dice Andrea. Y pues creo que colectivamente el reto que comentaban Andrea y Luna, pues es eso. Hay muchas maneras de comunicarnos y todo tiene que ver cómo nos criaron, qué contexto tenemos, si estamos más acostumbrados al WhatsApp o al correo electrónico. Y eso nosotros lo vemos pues ahorita en Vivero de manera particular con muchas edades, ¿no? Y ha sido muy, muy padre experimentarlo y hacer estos ajustes. Es un reto todos los días, todos los días. Yo siempre soy de llamadas y hay compañeros pues que sí, que por un WhatsApp, ¿no? Pero yo sí necesito la llamada. Entonces, en esta negociación todo lo veo como una negociación, ¿no? Nadie somos perita en dulce, no nos caemos bien todo el tiempo. En Vivero hemos tenido así como mucha convivencia en los encuentros, ¿no? Así de esas ricas que no miras a la gente y de repente vamos a vivir juntos una semana, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que de parte de todos, yo ahorita percibo a los equipos un poquito como más honestos en el sentido de esta comunicación, ¿no? De decir, o sí jalo, pero la neta, pues estoy ocupada ahorita, estoy haciendo esto y sí jalo, pero no es que no tenga disponibilidad, es que en verdad estoy muy ocupada, ¿no? Con otros proyectos. O la disponibilidad de las distancias. Acá en Baja California Sur, pues las distancias son apremiantes, ¿no? Y los 40 y tantos grados que tenemos ahorita, el otro día fuimos con Sofía a grabar al Espíritu Santo y pues sí, no, o sea, la isla estaba caliente. Entonces, creo que en general a todos los chiques de Vivero, ahorita siento como más libertad en el sentido de las colaboraciones. Veo que han podido hablar, decir qué piensan, qué sienten, y eso creo que es un buen auguro para sus programas, o sea, para sus proyectos colectivos, ¿no? Entonces, yo misma estoy aprendiendo un chorro, ¿no? O sea, yo colaboro y es un honor participar y poder aconsejar algo de lo que pero yo estoy aprendiendo un chorro a través de ellos y con ellos, ¿no? Y cada oportunidad que me dan ellos de asomarme en sus proyectos, pues así me llena de juventud. Como dijo Andrea, no todos somos tan jóvenes, pero yo los felicito a todos y también pues la dirección que nos han dado. Y si son tan amables, Luna y Andrea, una pregunta me surgió, y aprovecho la oportunidad. ¿Qué opinión tienen ustedes en esta colaboración que decían que hay una colaboración aquí en La Paz, Baja California Sur? Ahorita ha habido como muchas personas que vienen de fuera a contar nuestras historias, ¿no? Digo nuestras historias porque pues aquí soy de aquí. Entonces, al mismo tiempo que hay colaboraciones, porque son personas que vienen con dinero, con lana, traen cámaras, y vienen de las Europas, de Estados Unidos, hay otras colaboraciones que tienen que ver con los grandes empresarios que están viniendo a construir, ¿no? Es legal y pues están todas estas pautas legales en donde pues vas a hacer un consorcio gigantesco, millones de dólares, pues tienes que cuidar las áreas verdes y todas esas cuestiones legales, ¿no? De que pues compras un pedazote de tierra y tienes que designar. Entonces, ahorita nos hemos topado con la información de que estos grandes conglomerados turísticos que pues estamos todos opinando y firmando en contra para que no invadan, no nos invadan de manera ilegal o tóxica, antiecológica, tienen esos espacios en donde tienen esta lana disponible, ¿no? Entonces mi pregunta, y lo hemos platicado con algunos compañeros que están produciendo, como con Eli y con Andrea, que tienen sus actividades completamente de tiempo completo a la conservación. En esta negociación, pues es como tomar dinero sucio, ¿no? Del diablo, cuando estos mismos, pero de todas maneras se lo van a gastar, pues, ¿no? No sé. Entonces, si hay no digo que todos, digo que sería alguna excepción. Si hay algunos que están cumpliendo con sus reglas de CONAM, de Semarnat y todo esa chingadera, y bueno, ya tienen de que tienen que proteger la duna y pues tienen su asociación porque pues para todo eso se visten de lo legal, ¿no? Y pues van a destinar $1 millón a su proyecto de conservación de la duna. Entonces, algunos no ven como ético tocar ese dinero o colaborar o que se vinculen con esas organizaciones, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes dentro de esas negociaciones? Y gracias. ¿Aceptamos o no aceptamos? La lana. Pues yo, o sea, repitiendo o sin afán de más bien de querer repetir lo que compartía al principio es pues una redefinición del horizonte y los principios, ¿no? Del equipo, ¿no? Si las personas que están detrás del proyecto dicen, no, pues vamos y les pedimos y agarramos y con eso hacemos, pues es una definición de principios, pues, ¿no? Vamos a hacer
como Robin Hood, ¿no? Vamos a robarle a los ricos y vamos a hacer cosas chidas, ¿no? Pero es una redefinición de principios de esa colectividad, ¿no? Y pues también repensar, bueno, cuál es el horizonte, ¿no? ¿Para dónde? O sea, realmente es la lógica que queremos tener, de ahí queremos partir, ¿no? Es esa conversación. Yo creo que no hay una respuesta, bueno, desde donde veo, no hay una respuesta como sí, háganlo, ¿no? Es más bien, pues, abran esa discusión a quienes van a estar detrás del proyecto y quienes van a sostener el proyecto y pues se animan, no se animan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y la respuesta va a estar en ustedes, ¿no? Sí, a mí me parece que, no sé, como que he estado en distintos casos. Por ejemplo, con el proceso de liberación de la Madre Tierra estamos en postproducción y se decidió parar porque ellos decían como, o sea, como parte de la gestión de fondos, de, si para todo nos estamos autogestionando y siendo autónomos, no queremos que para la película sea diferente. Y si este proceso va lento por eso, entonces está lentísimo y se ha parado porque políticamente han priorizado esto, ¿no? De si estamos apostando la vida y han caído compañeros en lucha por esto y tales, entonces no queremoslo. Pero en otro caso, por ejemplo, que trabajamos en Cali, sí había una posición de las compañeras de nos lo merecemos todo, nos lo robaron todo y nos lo merecemos todo y lo vamos a tomar porque nuestras historias tienen que ser visibles, ¿no? Luego también viene la cosa de las letras chiquitas, o sea, de quién va a tener los derechos sobre esa película, qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, hubo una película que se hizo también en el distrito de Agua Blanca con una productora super tales y la gente quería la película para en sus propios procesos estar haciendo cineforos con reflexión y ni siquiera se las dieron para esto, ¿no? Entonces, es leer como las letras chiquitas y también ver como que cuál es la agenda. O sea, yo siento que ahí es como que en muchos colectivos toda la vida, ¿no? A lo largo de varios años, ha sido como, bueno, tomamos estos proyectos porque los proyectos no nos dicten el paso y la agenda y de repente pueda más su horizonte que el nuestro, sino cuál es nuestro horizonte y cómo podemos tomar esto para nuestra propia agenda. Entonces, es como no soltamos el sartén del mango, ¿no? Eso. Y nada más, o sea, también por ahí tenía mi listita que no dije, pero algo que quisiera sumar a la lista que me pareció muy pertinente de Luna, es de repente si se tiene que pausar, pausen. O sea, hay veces que se va así arrastrando todo y hay un montón de cosas que dices, por no parar, de repente la cosa estalla. Entonces, hay veces que es mejor una pausa y decir qué está pasando y darle lugar a eso que está ahí, ¿no? Como efervesciendo, a no parar, ¿no? O sea, hay veces que estamos así en el desboque por los ritmos y les juro que sale más caro no pausar. O sea, eso sí es como otra experiencia ahí fuerte. Y en el Cauca nos pasó un montón, ¿no? O sea, como que de repente sí era bien necesario hacer estas pausas, porque empezaban ahí rumores y cosas de que íbamos, ¿no? Entonces, incluso pausas, que los compas decían, estamos en un proceso de armonización y limpia y tales, y tienen que estar todos, y si no, no camina la película, ¿no? Entonces, órale. O sea, como que estamos priorizando. Entonces, también ahí este, compartirles que la pausa es una gran aliada. Gracias. Jaime, tenías tu manita alzada, ¿no? Sí, levanté la mano, pero lo acaban de responder a Nadia también, y era lo mismo, pues de que yo creo que sí se vale tomar dinero de ese tipo de instituciones siempre y cuando ellos respeten esa línea que tú ya traes y no quieran imponer sus propias ideas, etcétera. Pues, lo mismo que respondieron. Sí, que yo creo que eso es una tensión que se mantiene siempre, ¿no? Como con creo que con todas las manifestaciones culturales, porque vivimos en el capitalismo y la verdad que sí, pues la lana fluye en ciertas direcciones em,
que no son tan misteriosas, ¿no? Están muy claras. Y esas agendas, este, pues desgraciadamente hay que aprender las formas de darles la vuelta. Yo creo que sí es posible darles la vuelta y que, como bien decía Andrea, puede haber desde un resignificar y merecer, así como que devuélvenos el oro y las compensaciones del norte global al sur global y demás. Y yo creo que en ese sentido hasta hay muchas personas en los nortes globales que son aliadas, ¿no? Como de esas ideas y que dicen, ah, no, sí, si yo tengo el poder de hacer fluir el dinero hacia allá, lo voy a hacer. Y en ese sentido creo que algo interesante de estos procesos comunales y comunitarios que están arraigados a territorios también es que hay un fenómeno global como de territorio simbólico, que creo que es filosófico, que tiene que ver con esas, pues que sí tenemos unas herramientas de comunicación que nos conectan a grandes distancias y si estamos dentro de un sistema muy complejo que nos interconecta a todos, ¿no? Y entonces, pues sí también hay un cierto sentido como de este cuerpo social que podría ser el grupo con el que hacemos una película o etcétera, a este terreno donde accionamos y nos encontramos con otros cuerpos sociales y etcétera, pues también nos interconectamos con muchos terrenos, ¿no? Entonces, pues se me hace bien interesante y bien valioso como el cine y en especial en este caso que es el documental, ¿no? Porque también nos está llevando a crear narrativas desde un lugar de la investigación y de la vinculación con las comunidades con las que ya trabajan. Por eso siento que sí es bien pertinente como, por ejemplo, las prácticas que nos comparte Andrea que tienen que ver con trabajar con otros grupos. O sea, creo que muchos de las personas de Vivero están en contacto, si bien no todas, están en contacto con grupos, ¿no? De adolescentes, de jóvenes, de sus propias comunidades, ¿no? Como que hay personas de grupos indígenas, pero también hay personas, por ejemplo, que defienden pues el territorio de diferentes formas, ¿no? Biólogas, biólogos, personas que hacen pesca, ¿no? Y entonces creo que es bien interesante como esta dimensión, porque yo le veo el potencial a Vivero en esta no tener una definición súper clara de formar cineastas, ¿no? Sino también, por ejemplo, de utilizar el cine como herramienta para procesos comunitarios que son el foco, ¿no? Entonces, ¿dónde poner el foco? Si en los procesos comunitarios o en contar nuestras propias historias, ¿no? Y encontrar nuestras formas de representación más personales y involucrar a otros en ese quehacer colectivo que siempre sí o sí implica el cine, ¿no? Aunque sea grabar nuestras propias historias, será colectivo, ¿no? Em, pues es algo que se me hace bien interesante del proceso por el que están pasando en Vivero, ¿no? Y yo le veo el potencial a que sean cualquiera de estos agentes. O sea, a veces pienso que unos terminarán siendo cineastas y otras terminarán quizá promoviendo el cine y son tomadoras de decisión en su comunidad y pueden como relacionarse con el cine desde muchos otros lugares, ¿no? Incluso desde la exhibición o desde el crear programas pedagógicos. Em, pero pues ahorita están en el viaje de crear su película, ¿no? Y creo que eso es algo muy precioso, o sea, em, y bueno, pues les invitaría a que también aprovechemos estos últimos minutitos para sacar jugo de las dudas, preguntas que pueden tener de cara a este cierre de sus rodajes, ¿no? Si hay algo que puedan aprovechar, preguntar a las chicas, que todavía no está totalmente definido, pues este es el momento. Bueno, y En si lo, no, en lo que se van animando, también creo que otra cosa que estoy pensando así en los rodajes, ¿no? Que estoy 100% de acuerdo con lo de la vinculación, la comunicación, ¿no? Como el generar espacios de convivencia por fuera de esto. Y otra cosa para mí es la flexibilidad con la que se va a rodaje.
para que cosas que se presenten las podamos ver. Está el plan, pero siempre se presentan cosas que de pronto te hacen mover lo que tenías y darle lugar a algo que está sucediendo. Entonces, como que también vayan con flexibilidad, ¿no? A nosotros nos pasó un montón de veces, ¿no? Que de repente, así, hoy se va a grabar el final y no vamos y ya, ¿no? Y de repente, ¡pum! Nos contaban que pasó, que se armó el partido de fútbol entre compañeros afro y compañeros tales y llegaron y eso es inédito y era como ni modo, o sea, es que eso no se va a repetir. O sea, eso no va a volver a pasar. Entonces, vámonos, nos cambiamos de comunidad, corrimos, ya teníamos todo encendido y prendido para la escena y fue como, vámonos, porque además había conflicto entre estas comunidades y que hayan accedido a venir a bajar a la cancha en otro momento que no les habíamos dicho, pero pues dijeron, fue como, vámonos, vamos y resolvamos y atendamos y démosle lugar a lo que acaba de suceder. Y entonces creo que eso también de tener esa flexibilidad y ese espacio, ¿no? A ver, juntémonos tantito, ¿no? Está pasando esto, estoy viendo esto, toma decisiones y hacerlo, también creo que es algo que es muy chido para pensarse en un rodaje, ¿no? Ujú. Yo en lo personal tengo una última pregunta que me gustaría echarles y que también, pues igual es más personal, ¿no? De cómo en esta construcción de un programa pedagógico donde tenemos la intención de crear procesos colectivos de cine, también estamos dictando como las formas, ¿no? En que se colabora y cuáles son esos pasos para llegar a ello. Y pues me interesaría muchísimo que nos contara cada una, por ejemplo, o sea, con Luna me encantaría saber de La Cochinilla, que es pues un proyecto que tiene que en los que o sea, de los muchos en los que ha estado involucrada como comunitariamente, pero que une animación y literatura en un campamento, ¿no? Entonces siento que es algo que se parece un poco a lo que nosotros estamos haciendo en términos de estar acotado y marcar un proceso de construir una pieza, no sé si es una pieza colectiva, no sé exactamente cómo lo hacen, sería muy chido saberlo. Y bueno, de que la semana pasada también en ese sentido estuve con Andrea acompañando justamente una parte de animación en un proceso que ellas hacen desde una postura muy feminista también, porque en su colectivo son antropólogas, o sea, no vienen propiamente del cine, sino tienen que ver con la sociología, con la antropología, con la lucha y la militancia, y lo toman desde las narrativas, y me impresionó mucho, por ejemplo, ver cómo construyeron la historia, ¿no? Y cómo la parte individual de las chicas quedó en esta pieza colectiva, que todavía no he visto, pero que es bien interesante, no sé, cómo me gustaría como aprovechar estos minutos para que cada una nos pueda contar un poco de cómo han generado esos procesos o cómo los han diseñado para abrazar, pues, como esas piececitas que conforman el todo, ¿no? La que quiera empezar. Em, a mí me funciona mucho como pensar los proyectos o las pelis como invitaciones irresistibles, ¿no? O sea, hagamos algo que sea irresistible de hacerse, ¿no? En ese sentido, pensar en lo lúdico, pensar en cómo la fiesta nos acompaña, pensar cómo, cómo nos cuidamos o nos apapachamos dentro del proceso. Eh, Porque por más que estemos haciendo cosas que involucran circunstancias dolorosas, duras, complejas, ¿no? Podemos hacer espacios en donde sea irresistible no estar, pues, ¿no? O más bien que sea irresistible estar ahí, ¿no? Y,
Y creo que la parte de lo concreto como de los procesos de creación de literatura y animación, pues es diferente porque los procesos de literatura están escribiendo, desarrollando sus propios textos de manera individual y entre todos van a construir, digamos, un libro, un conjunto, ¿no? O sea, va a ser una unidad al final, pero va a partir de escritos individuales. En la mayoría, tal vez haya textos coescritos, pero hay como una exploración más bien como de- que tiene que ver con diferentes perfiles de los facilitadores, de si es periodismo, si es poesía, si es crónica, si es traducción, o sea, como que tiene que ver como con los géneros, digamos, y de las aproximaciones que Selene Galindo invitó o convocó como coordinadora de literatura. Y en animación, pues tiene que ver como con lo que imaginó Lucía Torres, como coordinadora de animación, para invitar a quienes, ¿no? A facilitar los talleres, ¿no? Entonces, en animación, pues por la misma técnica, esa animación cutout, solo podemos hacer uno, ¿no? Este, entonces, aunque el campamento dura 4 semanas, pues vamos a una sola pieza. Eh, Esa pieza se está construyendo ahorita justamente, no te sabría decir cómo va a ser porque ahorita exactamente se está construyendo, pero pues están haciendo Elena Pardo y Lucía Torres que están llevando ahorita esta parte, pues están haciendo una serie de ejercicios para ver cómo se van tejiendo las afinidades de la colección y entonces poder cerrar un guioncito y poder irnos como al rodaje el año pasado, en la primera edición, la decisión, la dinámica fue diferente porque habíamos hecho la apuesta de que los de animación agarraran como textos de literatura y hicieran desde ahí sus propuestas. Y lo que sucedió fue que terminamos haciendo como una pieza que es un collage de 5 historias y entonces son como 5 minutos donde es un fragmento, digamos, como de cada historia. Entonces, pues te dejo un poco como la respuesta a la mitad porque estamos a la mitad del campamento. Hola. Pues es un reto. La verdad es que otra de las cosas en las que yo estoy muy clavada es en la construcción metodológica y pedagógica, ¿no? Tengo como mucha formación en las que he abrevado de prácticas narrativas, teatro de las personas oprimidas, hay como un montón de cosas, ¿no? Cartografías comunitarias, etcétera. Entonces, yo creo que de los lugares más retadores para mí de llegar a una historia donde estén todas las historias fue en el Cauca, porque decían, es que ya han venido documentalistas y no nos sentimos representados porque siempre van al punto de liberación más famoso y entonces todo el mundo quería salir y todo el mundo quería ser protagonista y entonces había como 1000 historias que salían, hicimos la cosecha de historias. Y todas las abuelitas eran las más increíbles lo que les había pasado y entonces, ¿no? Y aparte, así como todos así re bravas y bravos, así de, no, yo quiero que mi historia, ¿no? Entonces, pues se hizo como el recorrido por todos los puntos, ¿no? Se hizo como estos espacios de escucha y conversas narrativas, y entonces empezamos a encontrar los relatos comunes, ¿no? Y al final, cuando ya hicimos como la asamblea donde se presentaron como los resultados que habían salido de todos los ejercicios que también pasan por todo lo lúdico, ¿no? O sea, como por todo el goce y disfrute de estar de generar este cuenco de confianza, de escucha para que tu historia pueda emerger, ¿no? También en estos cuencos hablar de lo que yo necesito para sentirme cuidada, ¿no? Entonces ahí, como hacer todos estos acuerdos previos que siempre en las pedagogías que trabajo le doy un montón de espacio, que hay veces que bandita se desespera de, güey, pero es que ya necesitamos empezar a rodar. Yo, güey, que si no tienes esto, te lo juro que lo va a salir peor. O sea, como esto ya te lo vas a aceitar para que la cosa camine, ¿no? O sea, como de verdad hay que darnos ese espacio de escuchar. Entonces, cuando está todo eso y cuando fue la asamblea, los compas decían, es que
pues entonces vamos a crear un punto que representa, que sea todos los puntos, uno ficticio, ¿no? Entonces, ya bueno, vamos a trabajar una ficción. No, es que no es ficción porque vamos a contar la verdad y no queremos que se llame así. Entonces fue a renombrar todo porque además ellos quieren nombrar todo con sus propias palabras, sus propios términos, todo. Y se hizo en términos de cine, o sea, pues una ficción. Entonces la abuela contenía las historias de todas las abuelas, pero se quería visibilizar esto. Entonces encontró cuál era la narrativa que era importante, o sea, que colectivamente encontraban que estaba detrás de todas esas historias que estaban emergiendo. Fue un súper reto, pero fue maravilloso y se llegó a una historia. Entonces, una de mis pasiones es la construcción colectiva de los guiones, porque es a partir de procesos de escucha donde encontramos lo común que nos representa, ¿no? Y entonces el lugar que le vamos a dar a las particularidades se dialoga, pero hay que ir, o sea, con las chicas fue un proceso muy chiquito, fue un laboratorio chico al que fuisteis y que arrancamos por primero ver cuáles eran los lentes a partir de los cuales nos estábamos mirando a nosotras mismas, que no eran nuestros, ¿no? Las grandes narrativas que nos atraviesan, que les atravesan como jóvenes mujeres, etcétera, ¿no? Entonces de ahí, como viendo que en común teníamos todo eso y que lo que decía la otra resonaba en mí, en mi historia, y que a mí me pasó esto, pero a la otra también, y entonces, y mi hermana, ahí es donde logramos conectar para decir, ah, va, esto tenemos en común y entonces hay que contarlo, ¿no? Y también como que cuál es el objetivo, pues, ¿no? O sea, a mí me ha tocado casi en todos los talleres, pues sí que lleguemos a una historia común porque pues toda la banda quiere eso. Pero bueno, así ha sido y es un goce, así, o sea, de hecho es lo que más toma espacio. Tenemos tres, o sea, por ejemplo, en estos que son Super Express, Laboratorios Express, son 3 días de rodaje, ¿no? Y son 8 días, o sea, imagínate todo el tiempo que le estamos dando a lo que queremos contar. O sea, le estamos dando el mayor peso en términos de los días, ¿no? Y ahí ya cuando sale, como que ya está bien fluidito porque todas sentimos que es nuestra historia y le queremos poner un montón de amor para contarla, ¿no? Entonces eso. Ujú. Pues muchísimas gracias a las dos. Yo quisiera recapitular un poquito ahí cerrando pues todo este recorrido que hemos tenido en esta charla, donde justo Luna nos compartía como estos proyectos colectivos en los que emprendemos, pues son un viaje, ¿no? Un viaje que me encantó como hay que plantearnos cómo queremos llevarlo, cómo queremos transitarlo, si en avión, si en camión, si en Uber, platillo volador o un poco de cada uno, ¿no? De cómo también en ese recorrido pues cambiamos, ¿no? Y hay personas que se integran y hay personas que salen, ¿no? Como entender también este viaje como desde la cualidad mutante, ¿no? que tiene la vida y cómo en nuestro kit de herramientas pues conviene tener muy claros nuestros principios, valores, filosofías, ya sean como nos comparte Andrea, creados en común, ¿no? Como a través de un proceso que se establece ahí o que venimos y proponemos al grupo, ¿no? O que de pronto ya estamos con personas con las que somos afines y ya sabemos que compartimos, o sea, esa fuente de complicidad y de filosofía común se puede dar de diferentes maneras. em, pero siempre es muy importante definir estos fines, ¿no? Porque la, la, las diferencias de estos fines pueden coexistir, pero a veces no, y mucho menos si no se manifiestan, ¿no? Y entonces para esta manifestación pues hay que pasar por un proceso de tiempo con uno mismo, de tiempo para el grupo, ¿no? Y creo que esto es muy claro también en términos de que nuestra vida es acelerada y pasar tiempo donde queremos estar, en los procesos que queremos estar, es bien difícil y es una resistencia y es donde radica la verdadera posibilidad de colaboración. Entonces, desde hacerse la llamadita o el WhatsApp o la carta o cualquiera de los medios, pero darle la oportunidad a tejernos, ¿no? Y más si estamos en territorios diferentes, pues provocar el diálogo como una herramienta y como un fin, ¿no? Y nos compartía también una que cuando no existe ese diálogo,
pues le damos un espacio como a la suposición, ¿no? Y la suposición yo creo que es algo peligroso porque ahí se empiezan a deformar las formas en las que entendemos el mundo, ¿no? Entonces, para sostener la confianza en el tiempo, hay que, pues siempre renovar nuestros acuerdos y construir memoria alrededor de esos acuerdos, de como mejor podamos, con escritura, grabación, dibujos, etcétera, ¿no? Em, y en términos como también de cómo nos vinculamos con otras comunidades dentro de y con nosotros mismos, pues algo importante para mantener nuestro tejido social es no evadir nuestras diferencias, ¿no? Estamos entretejidas por relaciones de poder y ponerlas al centro nos permite hacer acuerdos, ¿no? Nos permite tener una honestidad radical también con cómo negociamos esos acuerdos y creo que ahí tocamos otro punto bien importante de la colaboración que no es simétrica y eso es una gran enseñanza de la comunalidad, ¿no? No todo el mundo pone en la olla el mismo ingrediente ni la misma cantidad, ni tiene las mismas posibilidades, ¿no? En su vida y en sostenimiento de la vida propia y de otros, ¿no? Em, entonces, bueno, pues... creo que ahí nos contaba también Andrea cómo el cine también de pronto va al ritmo de la minga, al ritmo de la asamblea, ¿no? Se mezcla con los procesos que ya existen en los territorios que habitamos y es algo que asegura que suceda, ¿no? Que se vuelva también una herramienta para sostener incluso la misma confianza de la comunidad. Y pues en el caso de tener también pues estas aspiraciones de impacto social, de cambio, de actitudes, de narrativas, etcétera, pues nos permite también cuestionar las representaciones, ¿no? Que históricamente están instauradas y defender una libertad de renarrarnos o de renarrar procesos que nos atraviesan. Entonces, bueno, creo que ha sido como pues bien inspirador también escucharlas. A mí pues me quedaría aquí otras 2 horas, la verdad, conociendo más de sus proyectos. En septiembre vamos a tener este seminario, bueno, como caso de estudio en la ENAC, como parte del cuarto encuentro donde todos los chiques vienen acá a la ciudad y pues ya estarán sabiendo de nosotras porque nos encantaría pues ver si tenemos la posibilidad de juntarnos o algo con ellas y que ustedes también participen de esa cuerpecita, ¿no? Que también se siente pues en estar juntas, pues ese fuego, ¿no? De contagiarnos, de poder pasar más tiempo juntas, darle atención a eso y pues reconocernos como pares, como aliadas y también en esta cosa transgeneracional, ¿no? Que estos chiques, pues así, como que polinizan otros lugares, otras comunidades, otras edades, así como nosotras nos polinizamos entre nosotras. Entonces, pues nada, pues ahí dejarles también la palabra si quieren dar unas últimas palabras a quien quiera decir algo y agradecerles mucho por este tiempo. Sí, igual, muchas gracias por este espacio. Desde que ahí fue germinando y me fueron contando, la verdad es que me parecía una apuesta muy bella y me siento muy agradecida de que nos hayan invitado, de compartir con ustedes, ¿no? También de escuchar a los chiques. Por ahí nada más creo que están ahí preguntando cómo trabajar con estos cambios de intereses sin perder el rumbo. O sea, creo que también Luna lo dijo como de cuál es hacia dónde quieren ir, ¿no? O sea, como que creo que esta parte de hacia dónde quieren ir y qué es lo que se puede negociar y cuál es el objetivo de trabajar ahí, eso es lo que va a marcar, ¿no? Como el horizonte y el cambio, para no dejar esa preguntita de los comentarios por ahí sueltita. Este, y nada, pues muchísimo, más que nada, mucha gratitud y estaría precioso encontrarnos ahí en septiembre y seguir compartiendo. Pues igual, muchas gracias, la verdad. Me emocionó mucho escuchar como la documentación final de la conversatoria. Y pues nada, espero que esta conversa pues
les inspire, les motive, les resuene, les o no, pero que los lleve a otro andar y que luego nos cuenten cómo estuvo su viaje y pues nos comparten ahí la bitácora de ese viaje. Un abrazote desde la Tao a todas, a todes. Mm, Muchas Muchísimas gracias. gracias, hermosas personas. Pues que tengan bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias, Y estuvo pues seguimos increíble. conectadas. Bye. Gracias. Gracias.